Matemática. Primer año. Ángulo adición. Hola jóvenes, bienvenidos a su teleclase de matemática en su franja educativa Aprendamos en Casa. Como ya sabrán, mi nombre es Ana y en esta ocasión nos acompaña un nuevo compañero que se une al equipo de matemática. Hola a todos en casa, mi nombre es Eric y es la primera vez que estoy aquí en primer año de bachillerato. Es un gusto para mí estar aquí y Ana, ya estoy muy emocionado porque ahora viene una demostración y a mí me gustan bastante las demostraciones. ¡Qué bien! Vamos entonces a preparar nuestro libro de texto de primer año y vamos a buscar la página 165. Ahí está la demostración que Eric comentaba. Okay. Bueno, como estás con todos los ánimos, vamos a iniciar. Iniciemos. También notarán que ya comenzamos una nueva unidad, la unidad 6, y esta es la tercera clase. Así que nos vamos familiarizando con los temas. El problema de este día, todos los días usualmente tenemos un reto en matemática. En esta ocasión, como hemos estado trabajando con identidades trigonométricas, pues vamos a continuar, solo que vamos a hacer ciertos cambios y a usar algunos conceptos que ya conocimos. Te comento entonces el problema. Lo que tenemos que hacer es escribir el coseno de alfa menos beta en términos de las el borrador de las razones para alfa y beta. Es decir, quiero encontrar una manera de calcular esto, pero que en las razones trigonométricas no me aparezca en el argumento la diferencia de los ángulos, sino que solo me aparezca el ángulo alfa o el ángulo beta. ¿Sí? Okay. Porque es lo que conocemos. Parece muy complicado, Anita, y a mí ahorita no se me ocurre cómo poder hacerlo. Bueno, no sé si tienes una idea. Sí, hay un pequeño truco o una pista para poder hacer esta demostración y consiste en utilizar el círculo trigonométrico. ¿Te acuerdas cuál es el círculo trigonométrico, Eric? Creo que sí, estaba ese concepto en las primeras clases de esta unidad, si no mal recuerdo. Y el círculo trigonométrico es el círculo que tiene radio 1. De hecho, recuerdo que con ese círculo deducimos algunas identidades también. Así es. Así que vamos a colocarlo por aquí. Y como decía Eric, es una circunferencia con centro en el origen del plano cartesiano y radio 1. Sobre esto vamos a trazar un triángulo. Yo lo traje ya así porque vamos a hacer ciertos movimientos. Uno de los vértices del triángulo va a ser el origen o el centro de la circunferencia. Lo voy a colocar en esta posición. Así que aquí tenemos uno de los vértices. El otro vértice cae sobre la circunferencia, este punto de acá, y a este punto lo voy a llamar P. Y al tercero lo voy a llamar Q. ¿Sí? Ahora, los ángulos alfa y beta, en esta ocasión el ángulo alfa será el que se encuentra en posición estándar, es decir, desde el eje X hasta el lado OP. Es decir, que vendría, lo voy a trazar de esta manera para que sea un poco más fácil. Aquí. Entonces, hasta aquí todo esto es alfa. Mientras que el ángulo beta es el que está en posición estándar desde el eje X hasta el lado OQ. Es decir, este que queda aquí. Ese es beta. ¿Estamos bien con la construcción? Yo creo que ahorita todo bien. Todo lo
que has hecho está fácil todavía. Listo. Ahora, ¿cómo podemos encontrar las coordenadas del punto P en función del ángulo alfa? Eso yo recuerdo que ya lo vimos también, sobre todo porque P está en el círculo trigonométrico. Exacto. Y recuerdo que cuando eso sucedía, las coordenadas, por ejemplo, del punto P, quedan determinadas por el coseno y por el seno. Correcto. Solo que siempre dependiendo del ángulo que lleve la inclinación. En ese caso, el lado OP, tú dijiste que tenía el ángulo alfa. Correcto. Quiere decir que las coordenadas de P serán coseno de alfa y seno de alfa. Hagamos lo mismo para Q. Para Q. Solo que en este caso Q tiene ángulo beta. Es decir, que nos quedaría coseno de beta, coma seno de beta. Coseno de beta. Coma seno de beta. Listo. Listo. Ya tenemos las dos coordenadas de estos puntos. Ahora vamos a utilizar otra herramienta que es la distancia entre los puntos. Pero ya sabemos que la distancia del centro a los puntos P y al punto Q es 1, porque es el radio. Nos interesa el segmento PQ o la distancia de P P a Q. a Q. ¿Y cómo calculamos distancia entre puntos a partir de las coordenadas? Yo me recuerdo, creo que eso ya lo vimos en una clase anterior, entonces voy a escribir como yo recuerdo que se hacía. Muy bien. Está. Bueno, de hecho escribiré ahorita una forma equivalente. Una forma Yo equivalente. recuerdo que esto representaría la distancia de P a Q o el segmento PQ. Exacto. Y recuerdo que el cuadrado de esa distancia era igual, y por aquí habían unos paréntesis y un cuadrado, y dentro Exacto. de ello lo que poníamos era la diferencia de las primeras coordenadas. En ese caso, la primera coordenada de P es coseno de alfa. Entonces escribimos acá, Coseno de lo alfa. voy a hacer más aquí. Escribimos coseno de alfa Es la coordenada en X de P. de P, y la coordenada en X de Q sería coseno de beta. Entonces, voy a borrar aquí porque no me va a alcanzar. Como es una diferencia, sería menos coseno de beta. Y todo esto al cuadrado. Al cuadrado. Y había que sumarlo. Como ya hicimos la diferencia de las coordenadas en X, ahora nos tocan las coordenadas en Y. En el caso de P, la coordenada en Y era Seno de alfa. seno de alfa, menos la coordenada en Q que era Seno de beta. seno de beta. Y esto al cuadrado. Muy bien. Ok. Esta es una forma equivalente, como te digo, pero la verdadera forma o la forma que tenía la fórmula que deducimos no llevaba este cuadrado, solo era PQ, Sí. Y pero era una raíz. una raíz. Raíz cuadrada que cubría todo esto. Nos vamos a quedar con esta que es la que vamos a utilizar. Muy Ok. bien. Observemos que tenemos la diferencia de dos términos al cuadrado. Este es un producto notable, el cuadrado de un binomio. ¿Cómo desarrollamos este producto notable? Fíjate que eso, yo recuerdo que lo aprendimos en 9º grado y también en las primeras unidades de bachillerato. Entonces, como este es un binomio al cuadrado, se desarrolla de la siguiente manera. El cuadrado del primero, que en este caso sería coseno, sería coseno cuadrado de alfa. Exacto. Y como tenemos una resta, el siguiente signo yo sé que va a ser, Negativo. entonces sería menos 2 veces el primero, sería coseno de alfa por el segundo, que sería Coseno, coseno de beta.
Y por último iba el cuadrado del segundo término, que en este caso sería coseno cuadrado de beta. Muy bien. Pero ahorita hemos desarrollado, Solo el primero. hace falta, El segundo, creo que lo podemos desarrollar directamente, dado que aquí ya recordamos sí. cómo hacer ese producto Entonces notable. lo voy a hacer más rápido. En el caso del segundo sería el cuadrado del primero, que sería seno cuadrado de alfa Sí, es. menos 2 veces Seno de seno alfa, de alfa por seno de beta. seno de beta más el último al cuadrado, que sería seno cuadrado de beta. Muy bien. Ahora, nuevamente vamos a usar otra identidad que ya aprendimos antes. Observen estos dos términos que están aquí. Tenemos el coseno cuadrado de alfa y el seno cuadrado del mismo ángulo. Hay una identidad llamada identidad pitagórica que nos decía que el coseno cuadrado de un ángulo más el seno cuadrado de ese mismo ángulo es igual a 1. O sea que esta suma es 1. Como aquí tenemos coseno cuadrado y seno cuadrado del mismo ángulo, quiere decir que al sumar esos dos términos nos Va a dar 1. 1. Podemos Bien. reemplazar ahí. Qué interesante. Qué interesante que ahora nos está sirviendo la identidad que demostramos en otras clases. Así es. Entonces, pero mira, yo he notado también que aquí sucede lo mismo. Exacto. Solo que ahora tengo beta como ángulo y aquí tenía alfa. Pero ¿se cumplirá siempre la identidad? Claro que sí, porque tenemos el mismo ángulo en estos dos términos. Por lo tanto, esa suma es igual a 1. Y bueno, entonces lo voy a escribir aquí, después de este 1. Lo demás no lo podemos simplificar. Entonces solo lo escribimos. Entonces sería, pero sabes, esta suma está algo fácil, Ah, ok. 1 más 1. Así que la voy a sustituir directamente Y vas a colocar el 2. y voy a colocar el 2. Muy bien. Entonces colocaré el 2 y ahora sí, vamos a nada más a colocar lo demás, que sería menos 2 coseno de alfa, coseno de beta, y aquí tenemos menos 2 seno de alfa, seno de beta. Bien. Vamos a quedar hasta ahí y vamos a hacer otro análisis nuevamente con la gráfica, con el círculo trigonométrico. Ok. Vamos a usar el mismo triángulo, ¿sí? Es decir, un triángulo congruente. Ah, Observen que este se encuentra como un poco inclinado, así que lo que vamos a hacer con este es rotarlo un ángulo menos beta, de tal manera que el lado inicial esté en 0 en el eje X, sobre el eje X. sobre el eje X positivo. Así que lo ponemos aquí. Y es como rotar el triángulo. Creo que he quedado un poquito montado mal. Voy a tratar de arreglarlo. Listo. Sí. Ahora, a este punto lo voy a llamar P'. Y a este punto Q'. Como rotamos el triángulo, un ángulo de menos alfa y desde el Menos. eje X hasta este lado era alfa, ¿cuánto vale este ángulo? Ah, tú dijiste al principio que lo ibas a rotar menos beta, ¿sí? Menos beta. Ah, sí, Entonces, ese ángulo tendría que valer todo lo que valía antes, que era alfa, Alfa. menos lo que lo rotaste, que era menos beta. perdón. Entonces sería alfa menos beta. Alfa menos beta. Muy bien. Ahora, podemos escribir las coordenadas de P' en términos del ángulo alfa menos beta. Está fácil entonces porque ya escribimos antes algunas y esa dijimos que iría como coseno del ángulo. En ese caso el ángulo es alfa menos beta.
seno de alfa menos beta. Y la segunda coordenada sería seno del mismo ángulo. Seno de alfa menos beta. Y las coordenadas de Q'. Mira, esas están bien facilitas, así que las quiero decir yo también. Entonces, en X tenemos, como el radio es 1, sería 1. Y aquí tenemos 1. Y en Y Y. si ves, en Y no se ha desplazado nada, entonces sería 1,0. Y ya, Ahora, como en el caso anterior, vamos a utilizar la longitud del segmento P', Q', de la misma manera que tú lo usaste aquí. entonces me vas a pedir que calcule la distancia de nuevo, pero Exacto. ahora para P', Q'. Q'. Ok, lo haré nuevamente entonces. Solo que ahora P' y Q'. Así es, y todo eso al cuadrado. Al cuadrado. Y según lo que hicimos antes, sería la diferencia de las primeras coordenadas, que sería coseno de alfa menos beta. Menos. Pero la primera coordenada de Q' es 1. Todo esto al cuadrado. Así es. Más la diferencia de las segundas coordenadas, que es seno de alfa menos beta menos 0 0 al cuadrado. al cuadrado. Entonces, yo creo que ya sé qué más hacer. Según lo que hicimos acá, es desarrollar los binomios. Entonces, Así es. voy a desarrollar estos binomios. Solo que, Anita, hay que tener algo en cuenta solo por la notación. Cuando hablamos de distancias, le ponemos los Los paréntesis. paréntesis. Para indicar que para todo indicar eso va que al todo cuadrado. esto va al cuadrado. Ok. Ok. Entonces, desarrollemos ahora los binomios. Otra vez sería la primer término al Al cuadrado. cuadrado. Sería coseno Coseno. cuadrado de alfa menos beta. Menos 2 veces 2 veces coseno de, de alfa menos beta. por Por 1. 1, pero eso es esto mismo. Entonces, dejo este término. Y ahora, mira, aquí estamos restando por 0, ¿sí? Te falta el Me tercero. falta el 1. Qué bien, Ana, estás atenta ya. Más Entonces sería más 1 al cuadrado, pero Así 1 es. al cuadrado es 1. 1. ¿Y ahora? En el segundo sumando, como estamos restando 0, no afecta en nada, solo tendríamos que elevar esto al cuadrado. Entonces solo me va a quedar seno cuadrado de alfa menos beta. ¿Notas algo que podemos usar otra vez, como lo hicimos aquí? Mira, aquí tengo coseno cuadrado, De alfa menos beta. aquí, Y aquí está el Ponlo. seno cuadrado de ese mismo de ángulo. ese mismo ángulo. Entonces, creo que podemos ocupar de nuevo la identidad pitagórica. Esos dos suman 1. Entonces, escribir ese término, 1. Más 1. Mira, aquí tengo otro 1. Entonces, Y este otro que nos queda. solo lo bajaríamos. Coseno de alfa menos beta. Pero nuevamente, Anita, como esta suma es muy fácil, solo No, voy a solo escribir su escribir. resultado, De que acuerdo. sería 2. 2. Mira qué simplificada quedó esto. Es por la coordenada del punto Q'. Observen que en la primera parte, cuando escribimos PQ, teníamos la distancia de este segmento, o entre estos dos puntos. Como el triángulo se rotó, la distancia de P' a Q' es la misma que la distancia de P a Q. Quiere decir que esta expresión que tenemos al inicio debe ser igual a esta otra que acabamos de obtener. O sea, coinciden, porque tú dijiste al principio que esos dos triángulos eran congruentes. ¿Eran congruentes? ¿sí? Entonces, tú me estás diciendo que la distancia PQ Que PQ al cuadrado es igual a PQ' al cuadrado. Así es. Entonces, ¿podré igualar estas dos expresiones? Claro que sí. Ok, voy a hacer, a ver qué pasa. Igualaré esta que tuvimos acá, que eran 2 menos 2 coseno de alfa menos beta. Según lo que acabas de decir, eso sería igual a esta expresión. Así es. La voy a escribir.
de beta, yo te ayudo, menos 2 seno de alfa, seno de beta. ¿Qué podríamos hacer ahora, Anita? Bien, como lo que estamos buscando es esto, coseno de alfa menos beta. Escribirlo en términos de las razones para alfa y para beta. Este término que está acá, con este otro, se elimina. Es cierto, porque si paso este término aquí, va a pasar como menos 2 y con este 2 se van a eliminar. Así es, entonces los podemos tachar de una sola vez y reescribir solo la parte que está acá. Ok, sí. Esto de menos 2 coseno de alfa menos beta. Eso sería igual. Vale, detengámonos acá. Ajá. ¿Qué pasa con estas dos? ¿Será que tienen algo en común? Sí, tienen el menos 2 en común. Entonces, podemos Es extraer cierto, factor común. factor común, menos 2. Menos 2 es el factor común y quedaría coseno de alfa, coseno de beta, menos seno de alfa. Más. Es cierto, porque el menos 2 Exacto. ha salido también como factor. Entonces aquí me quedaría Más. seno de beta. Y simplificamos otra vez. Aquí tenemos menos 2 con menos 2. Esto me da 1. ¿Y qué nos queda al final? Al final nos queda coseno de alfa menos beta igual a coseno de alfa coseno de beta más seno de alfa seno de beta. ¿Hemos resuelto nuestro problema? Quiero ver. El problema era escribir coseno de alfa menos beta en términos de las razones solo para alfa y para beta. Y acá tengo coseno de alfa menos beta. Es cierto, escrito solo como las razones, coseno Así es. para alfa y para beta y seno para alfa y para beta. Exacto. Parece que sí ya lo resolvimos, Anita. Quiere decir que hemos resuelto nuestro problema. ¿Sí? Esta identidad nos va a servir para calcular razones trigonométricas para otros ángulos. Aviso también para comentarles a los jóvenes que en esta clase en total tenemos todas estas identidades. Nosotros, ¿cuál demostramos, Eric? La que acabamos de demostrar es esta, Anita. La diferencia en el ángulo, coseno de alfa menos beta. Observen que estas se llaman las identidades del ángulo adición. Para las siguientes, que son las que les quedan a los muchachos por demostrar, podemos utilizar primero esta, que ya hicimos, es decir, no necesariamente vamos a hacer otra construcción, sino que partir de acá para demostrar las siguientes. Algo muy importante, Anita, es que estas demostraciones, como las que acabamos de hacer nosotros, nos ayudan a darnos cuenta que realmente estas propiedades son ciertas. Entonces, los chicos en casa pueden utilizar esas propiedades que ya descubrimos y otras que han utilizado antes en esta unidad para poder trabajar en sus problemas que están en el libro de texto. En el libro de texto y que sigan practicando. Hay que tener mucho cuidado porque los procesos pueden ser un poco largos. Sin embargo, el ir trabajando despacio y recordando ciertas cosas que nos van a servir hace el proceso más ordenado y que no nos equivoquemos. Al menos yo para esta demostración noté dos cosas o dos propiedades muy importantes que nos sirvieron. ¿Cuál? Primero, la definición de distancia. Esas distancia. no se nos tiene que olvidar. Y luego, la identidad pitagórica. La identidad pitagórica. Muy bien, jóvenes. Espero que puedan realizar las demás demostraciones que quedan pendientes. Si tienen alguna duda, nos pueden escribir a nosotros en nuestra página de Facebook. Nos mandan un mensaje o a nuestro correo electrónico. Gracias, Pues, Eric. Yo sé que esto te emocionaba. Gracias, Anita. Hoy ya sé cómo hacer la demostración del coseno de la diferencia. Y estuve muy emocionado porque las demostraciones me gustan mucho, como te dije. Así que gracias, chicos, por haber estado con nosotros este día y espero que nos vuelvan a sintonizar el siguiente lunes en otra teleclase. Adiós. Adiós.